Presentar a Gustavo Calderón de Anda. Él nos va a hablar acerca de este es el momento de las mujeres en la tecnología, recursos libres para la democratización de la innovación. José Gustavo Calderón de Anda es ingeniero en tecnologías electrónicas, egresado del Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara. Cuenta con diversas certificaciones y diplomados en innovación de negocios, innovación para el aprendizaje, creatividad y educación maker por el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Autónoma de Guadalajara, la Universidad de Stanford y la Universidad de Harvard. Ha sido conferencista invitado a nivel nacional e internacional en diversos foros de innovación educativa mediante el uso de la tecnología. Es uno de los 30 innovadores en educación en el mundo que participa en el programa Skype Master Teachers, que impulsa iniciativas de educación global a través de herramientas tecnológicas como Skype. Gustavo es EdTech Leader y maestro del curso App Computer Science Principles en el Instituto Alpe San Javier en Guadalajara, México, y actualmente participa activamente en iniciativas de empoderamiento a la mujer en las áreas STM, Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Bienvenido. I'm really passionate about climate change. I'm worried that there won't be enough fresh water for everybody. I want to make sure that we're able to have a self-sustaining environment. My interest is to find a cure for breast cancer because my mom had it. Whoa! Oh. Whoa. The cracks are probably where the water is. Seeing stuff like this, And I think I want to be able to help do that. it makes me feel like unstoppable. Like, That makes no sense to me. Like, why would that be? There's always going to be someone that says, like, no, you can't do it. I think I can. we're as amazing as them. Like, we can do as much stuff as they can. I want my name to be there and be like, Marley is the one who helped stop this climate change issue. I will discover a cure for breast cancer. We need all hands on deck right now. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Gustavo Calderón, ya como My pudieron favorite subject escuchar. in school is science because you can invent all different kinds of cool things and there's like no limit what you can do. Muy bien, la ponencia que venimos a compartir con ustedes el día de hoy es acerca de la participación activa de las mujeres en las industrias de desarrollo tecnológico y científico. Considero que este es el momento crucial en donde las mujeres necesitan participar activamente en este tipo de industrias, sobre todo porque este tipo de negocios, este tipo de desarrollos de productos y de servicios tecnológicos y científicos requieren una rehumanización y una dosis alta de creatividad, y considero que las mujeres tienen esos elementos, ¿sí?, para participar de manera activa en esta economía creativa que estamos viviendo. Y por otro lado, platicar un poquito acerca de recursos libres para la democratización de la innovación. Creo que estamos viviendo en una época privilegiada. Todas las personas que actualmente están estudiando algún grado universitario o las personas que actualmente estamos trabajando en la industria, ya sea en la industria creativa, de desarrollo tecnológico o en la parte científica, vivimos una época de colaboración en lugar de competencia, y creo que eso nos pone en un escenario bastante interesante, pues para poder aportar ideas, para poder crear la tecnología que requiere la humanidad para solventar muchísimos problemas que tiene.
Entonces, si les parece bien, voy a dar mi charla aquí para hacer un poco más dinámico, para que haya más confianza entre nosotros. Voy a tratar de terminar un poco antes para poder dar oportunidad, unos 10, 15 minutos al final, por si existe alguna pregunta, alguna duda que queramos aclarar. El video que vimos actualmente es una de tantas iniciativas que hay actualmente en el mundo para invitar a que más mujeres se sumen al desarrollo tecnológico y científico. Y es que hay un gran problema, no nada más en la parte de la participación femenina. Hay un gran problema de que cada vez hay menos egresados en las áreas que comprenden las disciplinas que se le conocen a nivel mundial como STEM, que viene desde las siglas en inglés de Science, Technology, Engineering and Math. Es decir, cada vez menos personas están interesadas en estudiar estas carreras por muchos factores, ¿no? El principal por miedo a las matemáticas en particular y porque desde pequeños hemos sido, estas áreas pues han estado estereotipadas a que solo cierto perfil de personas puede encajar y bueno, eso genera barreras enormes. Y el problema lo estamos viviendo hoy más fuerte que nunca porque cada vez hay más trabajos en estas áreas, cada vez se requieren más desarrolladores de software, cada vez se requieren más personas que inviertan tiempo en desarrollo científico y tecnológico por este cambio tan acelerado que tiene la tecnología hoy en día. Si nosotros no hacemos algo a partir de ya, en países en desarrollo o en países incluso ya desarrollados como en Estados Unidos, Japón, Alemania, si nosotros no enfocamos esfuerzos en resolver este problema, estaremos viviendo un desacelere tecnológico en los próximos años. Y es por eso que estas iniciativas cada vez están cobrando más fuerza. La intención de la plática del día de hoy es encontrar qué es lo que está pasando entre los requerimientos que tiene la industria creativa y de desarrollo tecnológico y científico, que no está logrando enganchar a personas como ustedes o todavía peor, a personas que vienen atrás que nosotros, que están ahorita estudiando la secundaria o la preparatoria y que para nada les interesa estudiar estas áreas y que eso representa un problema muy grave. Para continuar con esta charla, traigo aquí algunos datos que me parecen muy interesantes y que resuelven a este problema que se muestra aquí, ¿no? Que hay exceso de ofertas, sin embargo hay poca gente interesada en tomarlas. Un dato muy interesante es, las mujeres representan solamente el 26% de los empleos en las industrias digitales, muy por debajo del promedio general. Sin embargo, si ya nos enfocamos en el caso de tecnologías de información, la cifra disminuye todavía más, a un 16%, y si nos vamos ya a las disciplinas STEM que les comentaba hace un momento, las mujeres únicamente ocupan el 13%. Sí, ahí viene la fuente que pueden revisar con detalle después. Este dato también alarmante, en la actualidad solo el 7% de las startups, que están ahorita como muy de moda todo este desarrollo y ambiente de emprendimiento, únicamente el 7% de las startups están lideradas por mujeres. Si la tendencia continúa como está proyectada, el mercado de desarrollo de aplicaciones móviles representará a partir de este año 77,000 millones de dólares. Sin embargo, más del 80% de los desarrolladores son hombres. Y eso no está mal, ¿sí? Lo que está mal es que las mujeres no están queriendo entrar a estas áreas para poder equilibrar la parte de desarrollo y sobre todo de oportunidades. Y bueno, todavía más alarmante el hecho de que 7 de cada 10 inversionistas únicamente son mujeres. ¿Sí? Toda la brecha generacional y la brecha de género está muy fuerte y muy acentuada también en esta parte de cuestión de inversión en tecnología. Otro dato interesante es que existe un estudio que se hizo el año 2015 que se llama Listen, Lead and Learn, que lo hace una consultora de innovación de negocios, que entrevistaron a empresarios, entrevistaron a gente, a líderes de la sociedad civil y mencionan que el 87% de estas personas que encuestaron afirman que para el 2030 deberá de crecer el número de mujeres directoras en tecnología. ¿Por qué? Porque estas empresas nos hemos dado cuenta que cuando son dirigidas por mujeres generan mejores resultados, sobre todo en cuestión de desarrollo de nuevos productos,
en cuestión de fidelidad de las empresas, en disminuir la rotación de personal. Sin embargo, si nosotros nos asomamos a la gente, a las mujeres que están estudiando esas carreras, pues no hay forma de sacar esas mujeres que tienen que liderar este tipo de industrias. Este es un dato no específicamente para las mujeres, aquí ya estamos todos metidos. Es un dato muy interesante que nos muestra que si nosotros continuamos con la tendencia que hay hasta ahorita, para el año 2020, es decir, en 3 años más, la oferta de trabajos relacionados con la industria de desarrollo de software y de desarrollo tecnológico en general será de 1 millón más de los egresados que tenemos actualmente en estas áreas. Es decir, se están graduando muy pocas personas con estos perfiles y la industria está ampliamente necesitada de gente como nosotros, ¿sí? Entonces hay un déficit bastante grande. Actualmente existen solamente en Estados Unidos 523,872 plazas que están vacantes porque no existe talento o capital humano que tenga las suficientes capacidades y habilidades en estas áreas de desarrollo tecnológico. Y yo creo que esto no es un secreto, ¿sí? Ustedes lo pueden ver. Actualmente las industrias que se han establecido aquí en Guadalajara de desarrollo de software, entendiendo a Guadalajara como como yo creo que la cuna principal de desarrollo de tecnología en toda América Latina, pues cada vez vemos más talento importado de otros países. Y no es que nosotros no seamos buenos, es que la gente que está saliendo de las universidades no es suficiente para cubrir la gran demanda de trabajo que hay en estas áreas. Entonces es un problema que cada vez se va a ir acentuando más si nosotros no hacemos algo. Aquí hay una pregunta muy interesante que tiene que ver precisamente con la baja participación que tienen las mujeres en estas áreas de conocimiento. Y nos preguntamos a qué edad se pierde el interés en estas áreas que tienen que ver con desarrollo científico y tecnológico y por qué. A nosotros hacernos estas preguntas y avanzar en cuestiones de investigación, se han hecho diversos estudios principalmente en Estados Unidos y en la Unión Europea. Aquí no, porque la parte de investigación aquí estamos todavía un poquito atrasados. Pero bueno, se ha encontrado que la edad en la cual las niñas pierden el interés por estudiar estas áreas es alrededor de los 15 años. Y poder revertir ese interés, o sea, poder lograr que las niñas vuelvan a interesarse en esas áreas de desarrollo científico y tecnológico, lo vuelve prácticamente imposible por muchos factores que podemos señalar a continuación. Bueno, aquí viene una lámina. Aquí me voy a empezar a meter con un tema algo delicado, pero muy interesante y que yo creo que todos ustedes podrán haber notado porque todos hemos sido estudiantes. Las razones sobran, pero las podemos agrupar en 5 y esas 5 razones ustedes se darán cuenta que tiene que ver con la manera en la que nos han educado durante toda nuestra vida escolar. La primera de ellas es que desafortunadamente en la industria de desarrollo científico y tecnológico hay muy pocos role models o modelos femeninos que nuestras niñas y nuestras jovencitas puedan seguir. La mayoría de los role models que hay son hombres que están liderando este tipo de industrias. Otro de los factores es que durante la experiencia escolar existen muy pocas oportunidades de experiencia práctica y ejercicios hands-on. Es decir, todo el conocimiento que se nos imparte en las aulas desde que estamos pequeños siempre es en base a teorías, en base a estar escribiendo, en base a estar aprendiéndose fórmulas, pero hay muy pocas oportunidades que nosotros tenemos para experimentar ese conocimiento y comprobarlo. Otra de las razones es que manifiesta este estudio, no son cosas que me haya inventado yo, es que los alumnos o las niñas en particular manifiestan que hay poco interés y poca motivación por parte de los maestros para que más personas se sumen a estas áreas. Y bueno, otro aspecto es la ausencia completa de la aplicación del conocimiento en la vida real. Y eso es algo que yo creo que todo mundo vivimos de alguna manera, ¿no? Que sales de la escuela, sales de la universidad, vas a la industria y entonces te topas con un escenario completamente diferente a lo que te tocó vivir en tu etapa escolar.
Y bueno, la última razón es que hay poca o nula confianza de las mujeres en la equidad de género. Es decir, la mujer no se siente confiada a entrar en estas áreas de conocimiento porque cree que a la hora que va a estar trabajando en estas áreas va a haber una cultura machista, una cultura de discriminación al interior de las empresas, al interior de esta economía creativa que estamos viviendo. Y bueno, pues todas estas cosas recaen de alguna u otra manera en el sistema educativo que tenemos y eso es en donde tenemos que poner énfasis para poder empezar a revertir estas cosas. Vamos a enfocarnos un poquito a hablar ahora acerca de la cuarta revolución industrial. La cuarta revolución industrial, de acuerdo al World Economic Forum que se lleva cada año en Suiza, el año pasado sacó un reportaje especial que marcaba el inicio de una cuarta revolución industrial y que tiene que ver con la convergencia de muchas tecnologías y de muchos desarrollos que anteriormente trabajaban de manera aislada. ¿Sí? Estamos viendo desarrollos que ahora convergen de tecnologías que tienen que ver con el Internet de las cosas, con aplicaciones móviles, con nanotecnología, el diseño de nuevos materiales, ciberseguridad, etcétera. Todas estas tecnologías que algunas ya están en proceso de desarrollo y otras están en fase de lanzamiento ya como producto, pues todas estas hay una convergencia importante y esto provocará cambios disruptivos en los modelos de negocio y en la manera en la que las empresas tienen que contratar personal. Es decir, las habilidades que se van a requerir en el futuro son muy diferentes a las cuales se están contratando actualmente y todavía más a las que se contrataban hace 10 o 20 años. Y nosotros podemos ver esto muy claramente en aquellos modelos de negocio que han venido a romper de manera disruptiva la manera en la que nosotros estábamos haciendo negocios, la manera en la que nosotros compramos, ¿no? Podemos poner ejemplos tan simples como Uber, que de la noche a la mañana llega y tumba un modelo de negocio que era tradicional y que la gente no está preparada y en lugar de crear una ola de innovación o una secuencia de innovación, lo único que genera son problemas sociales. Entonces, estos cambios como el de Uber, como el de Amazon, todas estas industrias que han estado rompiendo los modelos de negocio de manera disruptiva, se van a acentuar más aún en los próximos 5 años con esta revolución industrial. Nosotros podemos ver ahí, no se ve bastante clara la imagen, pero les platico un poco. Nosotros estamos actualmente en el bloque de en medio, en el 2015-2017, en donde aparecen ahí modelos de negocio que tienen que ver con el Internet de las cosas, que tienen que ver con cuestiones de impresión 3D, todo ese tipo de cosas que actualmente estamos viendo, ¿no? Sin embargo, los trabajos que se mueven al futuro de 2018 al 2020, es decir, los trabajos que se van a requerir en los años en los que muchos de ustedes estarán egresando de la universidad, pues son trabajos que tienen que ver con tecnologías ya muy, muy diferentes, ¿no? Desde nanotecnología, nuevos materiales, cuestiones de, no sé, impresión 3D. Hoy veía en la mañana un reportaje que ya viene ahora la tendencia de impresión 4D, en donde ya agrega movimiento a los modelos impresos en 3D. O sea, ese tipo de cosas que no nos están preparando actualmente las universidades o los centros de estudio, pues son las cosas que nosotros tendremos que lidiar en el futuro. Estamos hablando ahorita de una brecha de 2 o 3 años, pero imagínense ustedes lo que les va a tocar vivir a las niñas o a los niños, esto independientemente de género, que actualmente están en primaria, en secundaria, en bachillerato. Sí, el cambio paradigmático pues va a ser muy, muy amplio. Para esto, en este mismo reporte, se muestran las habilidades que son necesarias para poder participar en esta cuarta revolución industrial. Acá de este lado ustedes pueden ver las habilidades que eran requeridas en 2015. Muchas de las habilidades que ustedes pueden ver ahí, actualmente las universidades y las escuelas en general no estamos trabajando en el desarrollo de esas habilidades. ¿Sí? Al menos a mí en la escuela, por ejemplo, no me enseñaron la manera de pensar de manera creativa para resolver problemas complejos que ni siquiera sé que van a existir en el futuro. ¿Sí? Y sin embargo, las industrias creativas y de desarrollo son cosas que más se están valorando. Si nosotros vemos las habilidades que se van a requerir para el 2020, la primera que las empresas van a buscar en ustedes es la capacidad de resolver problemas complejos.
¿sí? No de resolver problemas así como lo hacemos en la universidad, sino problemas reales de tecnologías que aún no existen o que no existían en el momento en que estábamos estudiando y que de alguna forma le vamos a tener que hacer para resolverlas si queremos ser buenos candidatos para estas empresas. Me llama mucho la atención la parte de creatividad, que si ustedes se fijan en 2015 era la habilidad número 10, sin embargo, para el 2020 es la tercera habilidad más importante, ¿sí? La capacidad de resolver problemas de manera creativa y de manera diferente a los 20,000 que están aplicando por el puesto por el que tú estás aplicando es algo elemental en la nueva economía creativa. Desafortunadamente y afortunadamente, por otro lado, a ustedes les va a tocar participar en una economía global en donde ir por un puesto significa no nada más pelear a nivel local, sino que significa pelear un puesto con gente que va a salir de universidades de Estados Unidos, de Corea, de Japón, de Alemania. Y nosotros tenemos que tener las habilidades desarrolladas para poder entrar en esa competencia. Sin embargo, el sistema educativo que tenemos actualmente no está desarrollando eso y eso genera un problema muy grande. Para eso, en las diferentes prácticas o en la diferente experiencia que he tenido, oportunidad de colaborar en los diferentes proyectos, hemos encontrado 3 propuestas que pudieran resolver este problema, ¿sí? Y que en el transcurso de los años pues, lo hemos demostrado. Ahorita vamos a platicar algunos casos de éxito. La primera de ellas es que en la universidad y en la escuela en general debería de haber una conexión clara entre lo que pasa en el mundo y lo que pasa en la escuela. Las prácticas deben de estar lo más cercano posible a la realidad, porque esa es la manera en la que nosotros vamos a aprender a enfrentar aquello que nos toque enfrentar una vez que egresemos y una vez que participemos ya en las empresas. La número 2 es el desarrollo de las inteligencias múltiples, es decir, nosotros tenemos que aprender a que somos personas ya como más integrales. El hecho de que yo sea un ingeniero en desarrollo de aplicaciones móviles o en desarrollo de software no me excluye de tener que aprender cosas de finanzas, de modelos de negocio, de marketing, ¿sí? Entre más habilidades nosotros tengamos desarrolladas, más competitivos vamos a ser a la hora de buscar un empleo allá afuera. Y por último, tenemos que aprender. Primero, los maestros y los centros educativos tienen que aprender a enseñar de por vida. Pero si ellos no lo hacen, como lo hemos visto en los últimos años, nosotros tenemos que aprender a hacerlo por nosotros mismos. Hoy en día es necesario, y con tantos recursos que tenemos a la mano, es necesario que nosotros mismos fijemos una ruta de aprendizaje. El hecho de que no te enseñen a programar Android, por ejemplo, en la universidad, no quiere decir que tú no busques por tu cuenta cómo se desarrolla en Android. El hecho de que no te enseñen cómo desarrollar en Linux en tu programa de estudios no te exime de que tú busques por tu cuenta cómo hacerlo. Porque el día de mañana que tú te enfrentes a la industria, pues va a ser contratado y mejor pagado la persona que más habilidades tenga. Y el decir, es que la escuela no me enseñó eso, no va a ser un pretexto con el cual tú te puedas salvar. Entonces, creo que ahorita estamos viviendo en un momento muy interesante en donde tenemos tantos recursos a la mano, en donde podemos hacer cursos en las mejores universidades, podemos aprender de makers, podemos aprender de desarrolladores que están allá afuera, que irnos nada más con las herramientas que nos da la universidad o la escuela es insuficiente ya, ¿sí? Hoy en día tener un título universitario es únicamente una palomita más en la lista de todos los requisitos que tenemos que cumplir como profesionistas que pueden participar en una cuarta revolución industrial. Hemos recorrido ya al inicio de la plática, comentaban que pues, la experiencia o de donde yo vengo tiene que ver con el sector educativo, la aplicación de la tecnología para mejorar la educación. Y hemos tenido ya bastante recorrido en este tipo de cosas. Y algo que a mí más me llama la atención y es con lo que podría cerrar esta primera parte de la participación de las mujeres en la tecnología. El año pasado tuvimos la oportunidad de llevar proyectos de desarrollo tecnológico y científico a uno de los eventos más importantes de tecnología a nivel mundial. Nos llevamos alumnas de secundaria y preparatoria
que fueron y presentaron estos proyectos. En esta feria había visionarios de tecnología de Intel, de Microsoft, de Oracle, de todas estas empresas que seguramente son conocidas por ustedes. Y lo que más le llamaba la atención a estas niñas que llevábamos, y a mí también obviamente me llamó mucho la atención, es que estas personas estaban muy sorprendidas de que en México se estuviera desarrollando tecnología. Y más sorprendidas aún que las mujeres estuvieran participando activamente en estos procesos. El problema de la brecha de género en el desarrollo científico y tecnológico es un problema a nivel mundial. Entonces, si nosotros podemos comenzar desde donde estamos y desde nuestro papel que nos toca aquí, a empoderar a las mujeres para que cada vez se sientan más confiadas y sobre todo se sientan que son capaces y que tienen todas las habilidades de entrar a este mundo que malamente ha sido etiquetado únicamente para hombres, creo que podemos estar contribuyendo no nada más a resolver un problema local, sino un problema global, que a todo mundo está preocupando actualmente. Pasando a la segunda parte de esta charla, es hablar acerca de los recursos abiertos y la democratización de la innovación. Como les comentaba, vivimos en una época privilegiada en donde cada vez hay más recursos abiertos, cada vez hay más recursos disponibles para que los desarrollos científicos y tecnológicos puedan darse más rápido y de manera colaborativa. Y eso, de alguna manera, le llamamos democratización de la innovación. Es decir, hoy en día la innovación o el desarrollo tecnológico no es exclusivo para los que pueden pagar una buena universidad o para los que tienen incluso la oportunidad de estudiar un título universitario. Hoy en día, gracias a los recursos que tenemos, aparte que son gratuitos o a muy bajo costo, el desarrollo científico y tecnológico se democratiza. Es decir, cualquier persona interesada en desarrollar tiene las herramientas a su alcance para poder hacerlo. Me llama mucho la atención, por ejemplo, una de las personas que trabajan directamente conmigo en algunos proyectos, es una persona que tiene un startup de drones. Esta persona tiene, su servicio que ofrece es de monitoreo de campos agrícolas a través de drones, especialmente en los campos ¿cómo se llama? De agaveros, ¿sí? Para el tequila. Entonces, yo conocí a esta persona y siempre, pues como muy técnico el lenguaje, yo estudié ingeniería y pensé yo en todo momento que esta persona también era un ingeniero. Y bueno, después de un año de conocernos y de platicar y todo eso, me doy cuenta que esta persona es arquitecto y que en su vida había recibido nada de instrucción que tenía que ver con cuestiones de desarrollo electrónico, mucho menos de desarrollo de software. Hoy en día estamos viendo que la brecha de las profesiones está cada vez más cerrada. Tenemos arquitectos participando en proyectos de desarrollo tecnológico, gente de marketing metiéndose a la parte de e-commerce, aunque nunca han programado una aplicación en su vida. Entonces, el hecho de decir que nosotros, por ser especialistas en el área tecnológica, la tenemos asegurada, pues no, tampoco va por ahí. ¿Sí? Gracias a los recursos que tenemos, la democratización de la innovación cada vez es más fuerte. ¿Podemos avanzar, por favor? Vean, encontré esta imagen que me pareció muy interesante porque la plática que yo quería dar hoy, quería que no se centrara nada más en recursos abiertos referidos nada más al software, sino que tenemos, hablar de Open Innovation o de Open Source significa recursos de datos abiertos, software abierto, hardware abierto, es decir, todas las cosas que se están desarrollando actualmente y que cumplen con la característica de no tener ningún costo y de que participan de manera activa en una economía de colaboración, es decir, desarrollamos una herramienta en conjunto para que en conjunto sea cada vez mejor, a eso se le llama pues open source, ¿no? Entonces, este gráfico de aquí marca precisamente lo que quería yo platicar el día de hoy con ustedes. Para poder continuar con esto y ver las ventajas que tiene el open source, que listo más o menos algunas de estas aquí. Número uno es que gracias al open source o los recursos abiertos en favor de la democratización de la innovación, es que el desarrollo y la innovación cada vez es a un costo más bajo. ¿Sí? Hoy en día no tengo que tener grandes maquinarias, por ejemplo, para imprimir
un prototipo. Puedo conseguir una impresora 3D en $700, por ejemplo, de buena calidad y que ya me permite prototipar y hacerlo una y otra vez a bajo costo en lugar de pagar miles y miles de pesos por un molde, por ejemplo, ¿no? Hablamos también, otra de las ventajas, sobre la economía de la colaboración. Es decir, gracias al open source, yo puedo poner en nube o puedo poner en un repositorio de archivos algún proyecto que yo tenga, y si hay personas alrededor del mundo que comparten esa plataforma en la que yo estoy desarrollando, el proceso de colaboración se da y entonces las ideas de otros vienen a reforzar las ideas que yo tengo y hacer cada vez productos más interesantes y sobre todo este punto gris que está aquí, ¿no? Que sean centrados en el usuario. Hoy en día ya no nada más nos podemos enfocar en estar desarrollando cosas para que sirvan, sino que tenemos que tener al usuario al centro y gracias a esa economía de colaboración que nos permite el open source, este tipo de cosas se cumplen más fácil. Tenemos el 3, que es la reducción del time to market. Es decir, los productos hoy en día no tienen que esperar todo un proceso de diseño y de desarrollo, sino que gracias a estos recursos, el tiempo en el que un producto está desarrollándose y que pasa a poder ser vendido y comercializado en el mercado es cada vez más corto. Y por último, pues tenemos la gran ventaja de la customización o personalización del desarrollo. No estamos cerrados a herramientas que nos tienen bloqueados demasiadas cosas, sino que tenemos recursos que nos permiten customizar o personalizar el producto o el servicio que nosotros queramos llevar al mercado. En cuestión de educación, tengo 3 experiencias de las cuales yo he podido valerme del open source para poder generar alumnos que hoy en día muchos de ellos están trabajando ya en la industria de desarrollo tecnológico y que en su momento a mí a nivel de educación me sirvieron para despertar ese interés en el open source y sobre todo en acelerar el proceso de desarrollo y de diseño aquí en este país, que no pasar de ser un país de manufactura a ser un país que crea y que desarrolla tecnología. El primero, hace algunos años ya, yo creo 4 o 5 años, que todavía no era muy famoso el desarrollo de aplicaciones en Android, tuve una experiencia que le llamo yo Educar para la Era de la Colaboración. Tenía un grupo de alumnos de una escuela pública, de un CONALEP en particular, que les reté en aquella ocasión y les dije, miren, las tendencias marcan que en unos 4 o 5 años se va a vivir un boom en el desarrollo de aplicaciones. Así como hoy en día van a dejar de existir las aplicaciones para pasar a bots, bueno, en aquel entonces era el boom de las aplicaciones. Les digo, lo mejor, en lugar de enseñarles a programar, no sé, estos problemitas que nos ponen en clases de programación, ¿por qué no mejor hacemos un proyecto en donde yo los contacto con gente del extranjero que están desarrollando actualmente aplicaciones que van a salir al mercado en 3 o 4 años y ellos los guían y son sus mentores para que ustedes se den cuenta cómo es el trabajo de colaboración? A través de un recurso abierto que se llama Android, que cualquier persona puede desarrollar. Y bueno, esa experiencia fue muy gratificante, ¿no? Los alumnos aprendieron en ese entonces cómo desarrollar aplicaciones. Hoy en día tengo alumnos de esta generación que están trabajando en desarrollo en Intel, una persona que está trabajando en Silicon Valley. Entonces, darnos cuenta que el open source nos permite disparar toda la parte de colaboración, que nos permite colaborar personas que ni siquiera a lo mejor conocemos, que están en otras partes del mundo, pero que gracias a que utilizamos los mismos recursos y hablamos el mismo lenguaje, podemos acelerar el proceso de innovación. La segunda historia tiene que ver con educar para el futuro. Tenemos que educar a las nuevas generaciones, o a ustedes los tienen que estar educando ahorita en cosas que aún no existen, ¿sí? En cosas que todavía ni siquiera imaginamos que vayan a salir. Recuerdo perfectamente en alguno de estos años que yo trabajé como maestro, que me daban un programa de una materia que se llamaba mantenimiento de dispositivos periféricos. Y les estoy hablando más o menos de hace 1 año o 2 años. Y una de las prácticas de este programa de estudios marcaba que yo tenía que enseñar a mis alumnos cómo abrir un mouse de esos de bolita, que ahorita creo que ya no existen, o hay muy pocos,
Entonces, esa era como la gran práctica, ¿no? Hacer que el alumno aprendiera cómo dar mantenimiento a este tipo de dispositivos. Y yo decía, número uno, muy probablemente estos alumnos ya lo hayan hecho esto porque seguramente en algún momento se les atoró alguna galleta ahí a la hora que estaban usando el mouse y lo tuvieron que resolver. Y número dos, en algunos años a estos alumnos no les va a tocar resolver ese tipo de problemas. ¿Qué es lo que les va a tocar resolver? Pues algo que tiene que ver con reconocimiento facial o reconocimiento de voz, o a lo mejor nada de eso, sino algo más avanzado. Entonces decidí en ese entonces cambiar todo mi programa y enseñar a mis alumnos a programar en Linux. Aquí voy a hacer un paréntesis muy importante para todos aquellos que aún no se han metido en el área de Linux y que están metidos en esta área de desarrollo tecnológico. Linux es uno de los lenguajes de programación, sobre todo el Linux Embedded o Linux orientado a sistemas embebidos, que hay muchísima escasez en el área de desarrollo tecnológico, en las industrias. Es decir, si tú eres un ingeniero en software o un licenciado en administración de tecnologías de información y aparte tienes el plus de que sabes programar en Linux, de que sabes desarrollar scripts, por ejemplo, es casi una garantía que las empresas se van a pelear por ti, porque hay muy poca gente metida en esta área. Y yo no sé por qué la mayoría de las universidades no se ha metido en este tipo de temas, que son muy importantes. Estamos hablando que cada vez más, o sea, estamos hablando ahorita más o menos de un 80% de empresas que en algunos de sus desarrollos tecnológicos tienen metido Linux. Y bueno, es un área importante que en ese momento yo vi, enseñé a mis alumnos a programar en Linux algunos scripts y les dije, el reto final es que me hackeen el Xbox, ¿no? Que utilicen Linux, que utilicen algún lenguaje de programación que les permita manipular el Xbox para que ese sensor que se encarga de estudiar cuestiones de reconocimiento facial o de reconocimiento de movimiento lo utilicen para otra aplicación diferente. Entonces nosotros tenemos que estar enfocados ahorita en aprender cosas que se vislumbran en el futuro, aunque a nosotros en la escuela actualmente no nos estén enseñando eso, porque eso nos va a dar un grado de valor más grande al momento de egresar de la universidad o de egresar de alguna carrera. Y bueno, la tercera y última historia tiene que ver con un proyecto que actualmente estamos haciendo y que busca meter cada vez más a las mujeres a estas áreas de desarrollo. Y es educar para crear y no para consumir. Tristemente, el país en el que vivimos es famoso a nivel mundial por su mano de obra de gran calidad, ¿sí? Sin embargo, yo creo que estamos en un momento clave para poder cambiar esa mentalidad del país de mano de obra de gran calidad a pasar al país en donde se puede desarrollar tecnología de punta. A nivel mundial somos una potencia en desarrollo de software, ¿sí? Tenemos mucha gente que exportamos al extranjero a empresas de desarrollo tecnológico, específicamente en desarrollo de software. Sin embargo, yo creo que es momento de que lo aprovechemos. Considero que el ecosistema que estamos viviendo, somos privilegiados de vivir en una ciudad que le está apostando mucho a eso y creo que lo tenemos que aprovechar. Actualmente nosotros trabajamos en iniciativas de Makerspace. ¿Qué es esto? Nosotros transformamos los espacios de educación para invitar a que niños y niñas vengan a esos espacios y creen en lugar de consumir tecnología, ¿sí? Hemos cambiado radicalmente las clases de computación y de informática tradicional en donde te enseñan a usar Excel y Word y PowerPoint, que eso lo puedes aprender en un tutorial en YouTube, ya está ahí. Hemos cambiado eso a proveer espacios con impresoras 3D, cortadoras láser, kits de electrónica, kits de programación, para que los niños y las niñas en particular se atrevan a manipular eso. Niños y niñas que tienen, no sé, 7, 8 años, 12, 13, 15 años, que están desarrollando tecnología, están desarrollando prototipos, ¿sí? Entonces, considero que si nosotros empezamos a romper este tipo de paradigmas, a romper la manera tradicional de cómo se hacen las cosas, podemos próximamente hablar de un país que esté desarrollando en lugar de consumir tecnología de otros lados. Quisiera terminar esta parte de la charla con esta
este tema o este mensaje especialmente para las mujeres, que de eso se planteó ese tema al inicio de esta plática. Dice esta frase: ha sido establecido científicamente que el abejorro no puede volar. Su cabeza es demasiado grande y sus alas demasiado pequeñas para sostener su cuerpo. Según las leyes aerodinámicas, sencillamente no puede volar. Pero nadie se lo ha dicho. Y es por eso que el abejorro vuela. Seamos nosotros, cuando egresemos o ahora que regresemos a estudiar nuestra carrera, esas personas que no escuchan esas barreras que hay allá afuera. Seamos personas que no escuchan que México es un país de manufactura, que en México no hay oportunidades de desarrollo, que los mexicanos únicamente servimos para arreglar mexicanadas, ¿sí? Cerremos y bloqueemos todo eso y creámosla, ¿sí? Creamos que nosotros tenemos la capacidad de poder desarrollar, de poder entrar en esta industria creativa y poder desarrollar todos esos avances tecnológicos de los cuales se hablan en los próximos años. En particular, las mujeres tienen un gran reto. Nosotros podemos ser el primer país a nivel mundial que resolvamos esta brecha de género, ¿sí? Y nosotros como hombres nos toca participar de manera activa en este tipo de iniciativas, empujar a que más mujeres cada vez se sumen a estas áreas de desarrollo científico y tecnológico, que se sientan confiadas, que se sientan apoyadas y que sobre todo sean conscientes de que tienen todas las habilidades necesarias para poder participar, al igual que nosotros los hombres. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta, si tenemos algo de tiempo. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna aportación? Hablas acerca de una cuarta revolución industrial impulsada y enfatizada también incluyentemente hacia las mujeres, pero más que dejando ser incluyente o cualquier otro tipo de cuestiones ideológicas o de género, ¿tú cómo ves el proceso o la evolución de la tecnología? ¿Vamos encaminados para un buen desarrollo sustentable y que sea por lo menos benéfico para un futuro? ¿O acaso nos estamos desbordando demasiado y estamos encaminados a una crisis global? Mira, primero que nada, muchas gracias por tu pregunta, creo que es muy interesante. Ese mismo problema que tú planteas ahorita es el problema que la mayoría de las mujeres que se atreve a entrar en estas áreas se plantea. A la mujer no le interesa entrar en las áreas tecnológicas para jugar a robots que compiten unos con otros, por ejemplo, o para ganar algún reto de sumo, ese tipo de cosas que a nosotros como hombres nos interesan. Lo que a ellas les interesa es ver que si el desarrollo tecnológico o científico que ellas están haciendo va a impactar de manera positiva a alguien más. Y creo que con esto puedo responder tu pregunta. Es necesario hoy en día que más perfiles de mujeres, no nada más de mujeres, sino hombres también preocupados por un desarrollo sustentable. Es decir, que en los próximos años cada vez se tome más en cuenta el desarrollo tecnológico amigable con la ecología, por ejemplo, modelos de negocio que tomen en cuenta las habilidades creativas de las personas. Ahorita hay un gran debate en torno a cosas que ha hecho, por ejemplo, Japón, y que tienen que ver con esta cuarta revolución industrial, es la automatización. Hay un miedo y un pánico generalizado a nivel global acerca de una preocupación de que los robots lleguen a arrebatarnos los trabajos. Y esa preocupación hace algunos 4 o 5 años lo veíamos como algo de ciencia ficción. Hoy en día ya está en algunas plantas en Japón. Se acaba de automatizar, por ejemplo, una de las plantas que producen el iPhone para Apple. Y entonces todas estas personas que se quedan sin trabajo, pues ¿qué podemos hacer ahí? Entonces nosotros tenemos que empezar a pensar el desarrollo tecnológico de manera que sea sustentable, de manera que sea
sostenible también para las comunidades y para las sociedades. A la par que avanzamos en el desarrollo tecnológico, también tenemos que avanzar en un desarrollo humano, que enseñemos a las comunidades, por ejemplo, cómo utilizar las habilidades creativas, que en eso todavía las máquinas pues no les llevamos bastante ventaja, ¿no? Porque si no, efectivamente se nos puede desbordar y se nos puede salir de las manos. Afortunadamente, los grandes líderes de desarrollo están fijándose en eso. Tenemos el caso de un Elon Musk, por ejemplo, el CEO de Tesla y creador de SpaceX, que dice, yo propongo que como el desarrollo tecnológico va a ser tan avanzado y vamos a ir tan rápido, tiene que haber un global income, que le llama él, o sea, es decir, tú por el hecho de ser humano debes ya tener derecho a cierto dinero para poder sobrevivir y que entonces desarrolles todas tus habilidades creativas para poder trabajar en otras cosas, pero no estar temiendo de que la tecnología te va a robar tu trabajo, por ejemplo, ¿no? No sé si respondimos, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok, bueno, si no, pues es todo. Muchas gracias por su asistencia y cualquier cosa me pueden seguir por Twitter, es Gustavo C. de Anda, o mandar algún correo o algo así, gcalderon@alpesanjavier.com, si tienen cualquier duda o alguna aportación que quieran hacer. Muchas gracias y mucha suerte en su vida profesional. Es un honor entregar este reconocimiento por parte del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara a nuestro conferencista Gustavo Calderón. Gracias por su tiempo.